Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat número 86. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. Hoy cambiando un poquito el escenario, cambiando un poquito la ubicación de las cámaras. Y entonces, para hacer mucho más rico este programa el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del descanso y el equilibrio. Y vamos a ver al sábado como un modelo de ese descanso. Antes de entrar en este tema tan importante, porque es necesario hablar de esto, y vamos a explicar la razón por qué, déjeme dar algunas informaciones. Recuerde que estamos los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical en la Espaillat número 86 en el centro de la ciudad de La Romana. Recuerde que la Espaillat está entre la Duarte, que está al sur, y la Eugenio Miranda, que está al norte. Casi esquina Eugenio Miranda, ahí está el templo y está abierto todos los domingos a las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical y a las 11 con nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Los martes tenemos verdades bíblicas. Aparte de que los caballeros tienen actividad evangelística los lunes, los martes tenemos verdades bíblicas. El Ministerio de la Familia tiene actividad evangelística los miércoles. El jueves tenemos servicio dirigido por los diferentes departamentos. Es decir, todos los días hay una actividad diferente. Todos los días hay una actividad diferente. Los jóvenes los sábados están con sus actividades evangelísticas y ha sido de gran bendición. Estamos lanzados a la calle a predicar el evangelio de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Bien, vamos a continuar. La perspectiva bíblica del descanso y el equilibrio. Perspectiva bíblica de descanso y equilibrio. Importantísimo tema. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva bíblica, desde una mirada desde la Biblia, el descanso no es simplemente una pausa física, sino una dimensión espiritual, es una dimensión moral y también social, que esto también refleja el carácter de Dios y el deseo de que la vida humana sea equilibrada. ¿Por qué hablar de esto es tan importante? Porque he conocido, sobre todo en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, muchos pastores y ministros que cuando se le habla de descansar, tomarse un tiempo de descanso o de unas vacaciones, es como si le estuvieran hablando que el mundo se va a acabar y que Satanás va a tomar el control. Y entonces ellos dicen que ¿por qué hay que descansar? Que Satanás no descansa. Sí, pero la batalla no es tuya, tú eres un soldado en la batalla. Y como soldado es necesario que te tomes un tiempo para reflexionar y para crecer. Porque esto no es contra sangre ni carne. Y esta carne en la que estamos militando se cansa. Y como no es contra sangre ni carne, y esta carne se cansa, entonces hay que habilitar esta carne para que sea lo más espiritual posible. Este cuerpo hay que habilitarlo para que sea lo más espiritual posible y entonces poder batallar justamente y en buena lid. Antes no se tenía el concepto de descansar un día a la semana. Pero cuando me refiero a descansar no es desconectarte, no, es apartarte para orar, es apartarte para leer un libro, es apartarte para ser útil para el ministerio, porque esto es útil para el ministerio. Y entonces debemos ver en la Biblia el modelo de descanso divino. Dios trabajó durante 6 días y el día número 7 descansó.
en justicia, él descansó en rectitud, él descansó en toda su labor que había hecho. Y esto queda como ejemplo vivo a nosotros el día de hoy. Si Dios descansó, ¿por qué nosotros no descansamos? Y esto lo veo por muchos pastores que cuando se le habla de descanso o de ese sabbat que significa descansar, para ellos es como decirle que suelten el ministerio. De hecho, tuve un pastor que nunca en su existencia tomó vacaciones. Y él decía, es que no hay tiempo para tomar vacaciones. Y eso lo llevó a la tumba. Oiga bien, eso lo llevó a la tumba porque su cuerpo llegó a un estado de cansancio, a un estado de no tener fuerzas para enfrentar los problemas y para enfrentar las enfermedades, que lo que hizo fue colapsar al final de todo. Entonces, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero militamos en la carne, vivimos en este cuerpo, como dijo Pablo, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Y por lo tanto, como vivimos en este cuerpo hay que cuidarlo, porque este cuerpo pasa a ser templo del Espíritu de Dios. Hay algunos puntos que yo quiero dejar bien establecido, bien claro el día de hoy, porque hablar de este tema no es fácil. Y yo sé que muchos lo van a escuchar y no le van a prestar atención porque están ya tan ensimismados en el tema de que hay que trabajar para Dios, pero el mismo Dios que nos da el trabajo, que nos da el servicio, también nos pide que no arranquemos como si no tuviéramos dueño. ¿Por qué? Porque no vamos a tener nuevas fuerzas para poder enfrentar lo que está pasando en la humanidad el día de hoy. Punto número 1. El trabajo nace en la creación, y eso lo sabemos. Dios creó y inmediatamente Dios creó, Dios estaba trabajando. Y creó al hombre y lo puso a trabajar en el huerto. Pero también con el trabajo nació el sábado. Entiéndase, voy a cambiar la palabra sábado para que no se me malentienda. Voy a cambiar la palabra sábado y voy a decir sabbat. El sabbat o el descanso, recuerde que sabbat significa descansar. El sabbat también nació en la creación. ¿Por qué? Porque Dios trabajó durante 6 días, el sexto día creó al hombre, pero cuando terminó de crear al hombre y a la mujer, la Biblia dice que Él descansó. ¿Y esto qué se refiere? De que Dios ya había creado todo, había puesto las cosas en su lugar, había creado las leyes naturales, las leyes físicas, había creado los planetas, las estrellas, el universo, había creado el mundo espiritual, ángeles, los principados, había creado el mundo físico visible y había creado también el mundo invisible. Había creado las cosas a las que nosotros tenemos alcance y las cosas que imposible de alcanzar, como son los otros planetas, las Pléyades, las nebulosas, los soles. Es imposible que nosotros lo alcancemos. A nuestro sol lo miramos de lejos, pero no es la única estrella en este mundo. De hecho, según la ciencia, hay más de 500,000 millones de estrellas solo en nuestra Vía Láctea, solo en nuestra galaxia, 500,000 millones de estrellas. Esto no es todo el universo, eso es todo nuestra galaxia. Nuestra galaxia es una de más de 5 billones de galaxias que existen. 5 billones de galaxias que existen. Esto es impresionante. 5 trillones de galaxias que existen. Entonces, el trabajo nació en la creación, pero también nació el sábado, nació el sabbat, el descanso en la creación. Dios descansa y el ser humano, como es hijo de Dios, también debe descansar. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3 dice que el Señor acabó el séptimo día de toda la obra que hizo y reposó, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. Entonces, si Dios reposó, el hombre tiene que quedarse con ese mandamiento de reposar de su agotamiento.
esto de que Dios reposó no quiere decir que Dios se agotó o descansó por el agotamiento, sino que establece un ritmo saludable de trabajo y reposo. Por cada 7 días de la semana hay un día que debe ser sacado para reposar, para descansar, para que nuestro cuerpo se reponga, para que nuestro cerebro se resetee. Lo que pasa es que el hombre sigue trabajando en lo de él, pero realmente es un día para dedicarlo al Señor, que es lo que el Señor está pidiendo. El descanso es para dedicarlo al Señor, para meditar en el Señor, para leer un libro, para estudiar la palabra de Dios. Debería ser para eso. Entonces, Dios no descansó por agotamiento, sino que estableció un ritmo saludable para el ser humano, para que el ser humano deje un poquito el trabajo y repose. Y este acto es un acto divino y es modelo para la humanidad. Trabajar 6 días y detenerse uno para renovar fuerzas físicas, para renovar tu cerebro, tus pensamientos y también para fortalecerte espiritualmente y para reconocer la sabiduría de Dios. Aunque el hombre quiera negar a Dios, él sabe que el ser humano por cada 6 días de trabajo necesita un día de descanso. Número 2, el sabbat también debe ser visto como un mandamiento moral y como un acto de liberación. En Éxodo capítulo 20, versículo desde el 8 hasta el 11, desde el 8 hasta el 11, allí está hablando de los 10 mandamientos. Dice, el Señor les dice al pueblo: acuérdense del día de reposo para santificarlo. El problema con Israel es que Israel tomó el día de reposo e hizo del día de reposo lo que Dios no le mandó a hacer. Y se volvió una costumbre, y lo que Dios no quería era que nosotros tomáramos el día de reposo y lo convirtiéramos, o que Israel tomara el día de reposo y lo convirtiera en una costumbre vana. Dios quería que realmente se tomara el día de reposo para santificarlo, para bendecir a Dios, para estar reposados en Dios, para saber que el Señor es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El día de reposo es para esto. ¿Qué hemos hecho en el cristianismo? Hemos tomado un día y lo hemos dedicado al Señor, pero la mayoría de la gente dedica de ese día al Señor solo 1 o 2 horas. Voy al templo, allí estoy, comparto con mis hermanos, pero después me voy a lo que sea, y a veces dedico más horas a las redes sociales en el día del Señor. Se supone que es el día del Señor, pero a veces se dedica más horas a las redes sociales en el día del Señor, entre comillas, en el día del Señor, y después digo que estoy cumpliendo el mandato que Dios me da. ¿Realmente se ha vuelto esto un mandamiento moral? ¿Realmente es un acto de liberación? Ayúdenos Dios. Porque si del día del Señor, que ojo, atención a los amigos que me escuchan, el día del Señor, el día de reposo, no es solo para los cristianos, es para toda la humanidad. Dios está demandando a toda la humanidad el día de reposo. Del día de reposo. Y a veces descansamos, nos quedamos en la casa porque estamos agotados, porque no queremos movernos para ninguna parte. Y esto no está mal, esto está bien. Pero si tú eres cristiano, debes saber que ese día debe ser para meditar en el Señor. Y lo más correcto que harías es tomarte un tiempo para estar a solas con Dios, para escudriñar la palabra de Dios, para orarle al Señor y también para dedicarte a lo que Dios te dio, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, desconectarte del mundo que normalmente nos rodea. Temas de trabajo fuera, temas de compinches fuera, temas de salidas fuera. Ese día es día dedicado a Dios. Y el Señor es muy punzante con relación a esto. En Deuteronomio 5:15 dice: acuérdate que fuiste esclavo en Egipto, le dice el Señor a Israel, por eso Él te mandó Jehová tu Dios que guardes el día de reposo. Guárdalo, guarda tu reposo en el Señor.
Hay gente que me pregunta, ¿tiene que ser específicamente un día de la semana? No, no necesariamente. Tu día de descanso, porque si trabajas 6 días, tu día de descanso, ese es el día del Señor, ese es el día que deberías dedicar al Señor. Ay, pastor, pero si me cae el lunes, entonces dedica ese lunes al Señor, ve al templo a orar, estando a solas con Dios, haz ayuno ese día. Ese día lee la palabra de Dios, ese día comparte con tu familia. De eso se trata el día del Señor. Es dedicarlo completamente al Señor. El Sabbat no solo recuerda la creación, el descanso no solo recuerda la creación, sino que también es la liberación de la esclavitud, según marca la Biblia. Y Dios establece que el descanso es un acto de dignidad y justicia, porque allí también se debía hacer justicia en el Sabbat, especialmente para los trabajadores, para los pobres, para los marginados. Estamos dedicando a veces nuestro descanso en el Señor para ayudar a otros necesitados, para extenderle la mano. Por eso yo suelo decir siempre en las predicaciones de los domingos, ahora, orar por la gente, como nuestros servicios en la mañana, orar por la gente y orar por los alimentos y decir siempre, invite a alguien a almorzar con usted, a alguien que no tenga que comer, o a alguien, invite a alguien, pero no almuerce solo, porque el Sabbat también es eso, es compartir con otros, es que descansemos los unos en los otros, que descansen los hombres, que descansen las mujeres, como lo decía la palabra de Dios, que descansen los extranjeros, los siervos, que descansen los animales, hasta los animales debían descansar según la ley de Dios. Y entonces, cuando compartimos con otros, también estamos aprendiendo a depender de otros y a descansar en otros y a ayudar a otros, porque de eso se trata. Rapidito, Jesús es el sábado, Jesús es el descanso. Él descansó como misericordia. Jesús descansó. Él es el Señor. Él es, ¿qué podríamos decir? Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado. El sábado no fue creado como consecuencia de, sino que el hombre no fue creado por el sábado, sino que el sábado fue creado para bendición del hombre, para que el hombre descanse. Las leyes de los países, sobre todo aquí en República Dominicana, la ley de este país contempla eso, 6 días de trabajo. Bueno, lo dividen en horas, son 44 horas a la semana, porque más de ahí se te paga hora extra. Pero esas 44 horas a la semana requieren un periodo de descanso de 24 horas. Trabajas fuertemente durante 5 o 6 días, 8 horas diarias, y el sábado y el sexto día trabajas 4 horas, ahí están las 44 horas. O te ponen 9 horas a la semana, 8 horas y media a la semana, 9 horas a la semana, para que tú completes así y tengas 2 días libre. Así que lo hacen las empresas. Pero lo correcto aquí es que podamos tomar el sábado para nosotros aprender de nuestro Señor Jesucristo y saber que Él es el verdadero descanso que Dios nos ha dado. El sábado no debía quedar como un día perfecto. El sábado solamente hablaba del verdadero descanso de Dios, que era Jesucristo, aquel que dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, porque yo soy el sábado. Yo voy a hacerlos descansar de todos sus trabajos. Marcos 2:27 dice, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Y entonces Jesús no abolió el sábado, no abolió el descanso, sino que redirigió su propósito original. ¿Y qué quiere decir eso? Que el sábado debía convertirse en un bien para el ser humano. Él sanó en sábado, Él mostró compasión en sábado, Él enseñó que el descanso no era legalismo, sino que el descanso era un regalo de gracia de parte de Dios, que necesitaba el cuerpo, que necesitaba el alma y que se debía usar también para la comunidad. Gloria al Señor. El sábado, ya voy terminando, el descanso cristiano apunta a un descanso mayor en Cristo.
Una vez más, el descanso cristiano apunta a un descanso mayor, que este descanso mayor es Cristo. Hebreos capítulo 4, versículo del 9 al 10 dice que queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces, en Cristo los creyentes entran en un descanso permanente. Un descanso espiritual permanente. Cuando aceptamos a Cristo, entramos en el reposo de Dios. Reposamos de obras sin sentido, de obras muertas. Pero también reposamos físicamente, y entramos en un descanso físico, pero también en un descanso espiritual. Ya no tengo que estar rompiéndome la cabeza porque Satanás viene a atacarme. No, estoy tranquilo en Dios porque Él pelea mis batallas. Y cuando me siento presionado, cansado, abatido, alzaré los ojos a los montes de donde vendrá mi socorro, y ahí descanso. ¿Ok? Sabiendo de que puedo ir a la cama tranquilo porque a su amado dará él el sueño. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado, me haces vivir descansado. Hermano, todas esas promesas están en la Biblia. Todas esas promesas están ahí, pero a veces estamos tan enfocados en otras cosas que olvidamos nuestro momento de descanso. Y eso a veces nos quita la esperanza futura. Cuando no aprendemos a descansar en Cristo, eso nos quita la esperanza futura. Por último, el descanso es una práctica de fe y equilibrio. El descanso es una práctica de fe y equilibrio. Salmos 127:2 dice que por lo demás es que os levantéis de madrugada y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Vanidad de vanidad, dijo el predicador, everything is vanity. Vanidad de vanidad, todo es vanidad. Todo es vanidad. Todo es vanidad. Mucha gente está muriendo el día de hoy por ataques al corazón, por el desespero, por la prisa que quieren llevar. Ciudades grandes como New York, como Los Ángeles, como Chicago, ciudades cosmopolitas como Madrid, como Londres. Aquí en Latinoamérica como Río de Janeiro, como Santo Domingo, como la ciudad de Panamá. Son ciudades que la gente va a la carrera, va rápido, no se detiene a contemplar, como yo suelo decir, no se detienen a bajar el cristal y a mirar el paisaje, porque todo lo queremos hacer para allá. Hoy la juventud tiene un afán de riquezas, y en ese afán de riquezas no se da cuenta que cuando llegan a los 30 años parecen viejos de 60 años, porque no han disfrutado la vida, no han aprendido a descansar. Entonces es mejor un pedazo de pan seco en paz que casa de provisión llena de contiendas. Entonces, si Dios provee el descanso como debe ser una señal de confianza, de que aprendamos a confiar en Él, de que nos detengamos en algún punto y descansemos, porque esto es una forma de reconocer que la vida depende no solo del esfuerzo humano, la vida depende de nuestro Dios. Entendamos eso. Si Dios no provee para nosotros, si Dios no tiene cuidado de nosotros, entonces en vano trabajamos. Si Dios no guarda la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no vela, en vano vela la guardia. Si Dios no está pendiente de la ciudad, si Dios no cuida mi vida, entonces en vano está de que yo me esfuerce, porque todo mi esfuerzo será para otro, y eso es vanidad de vanidad. Todo es vanidad. El descanso es una señal de equilibrio humano, de la humanidad, y una dependencia total de Dios. Yo termino con esto, siempre recordándole que debe ir a YouTube, darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Mundo Cristiano IDP. También estamos en Spotify. La gracia del Señor sea sobre ustedes.